Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí planteado un problema muy bueno de electrostática. Dice que se tiene una esfera metálica maciza conductora de radio R cargada con Q coulombios. Atención, esfera metálica maciza. Esto es muy importante, ya lo vamos a discutir. En estas condiciones se le rodea con una capa esférica, conductora y concéntrica descargada de radios A y B. Entonces después empiezan las preguntitas que vamos a ir viendo, que no las voy a leer ahora. Y aquí tenemos los resultados. Aquí se muestra la esfera maciza y la otra, llamada a veces cascarón esférico o casquete esférico, que tiene un radio interno A y un radio exterior B. Y lo que vamos a hacer es esta esfera cargada, la vamos a colocar aquí dentro y como dice ahí, hay que describir qué fenómenos suceden. Vaya con la pregunta, qué pregunta tan vaga. ¿Qué fenómenos suceden? Bueno, vamos a ver cómo respondemos eso. Aquí tenemos nuestra esfera maciza y conductora, es una esfera metálica. Vamos a hacer una suposición, que en la zona central, en el interior de esa esfera, yo depositara una carga Q. ¿Qué es lo que va a suceder? Como las cargas son todas de igual signo, sabemos que se repelen. Entonces, estas cargas no se van a quedar aquí, sino que van a emigrar hacia la superficie, y eso es lo que tenemos que ir explicando, que al ser el medio conductor, la carga va a ir hacia la superficie. Eso es lo primero. Vamos a quitarla de aquí. Lo segundo es que dada la simetría esférica que tenemos en este cuerpo, la carga se va a distribuir uniformemente a lo largo de toda la superficie exterior de esa esfera conductora. Eso es muy importante, la carga se distribuirá uniformemente. Bien, entonces ahora esta esfera con su carga Q la vamos a introducir dentro del cascarón esférico a ver qué sucede. Ya hemos colocado la esfera cargada dentro, en el interior del otro cascarón esférico, de forma que ambas queden concéntricas, una con respecto a la otra. Y ahora vamos a traer la pregunta. ¿Qué fenómenos suceden? No sabemos a qué se refieren con esta pregunta. Vamos a hacer lo siguiente. Primeramente vamos a centrarnos en esta esfera y voy a considerar una superficie gaussiana interior a esta esfera, y esa superficie tendrá un radio R genérico que le llamo R pequeña. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicarle la ley de Gauss a esa superficie gaussiana, recordando que la ley de Gauss establece que la integral de superficie cerrada del campo por el vector superficie, producto escalar, es igual a la carga neta encerrada dentro de la superficie gaussiana sobre la constante de permitividad epsilon sub 0. Ahora bien, dentro de esta superficie gaussiana, dentro de este volumen gaussiano, no hay ninguna carga, porque la carga está en el exterior de la esfera. Por lo tanto, la carga neta encerrada será 0 y carga neta sobre epsilon 0 me dará 0. Esto significa que esta integral es igual a 0, lo que nos tiene que llevar obligatoriamente a pensar que el campo eléctrico en el interior es 0. Esta conclusión es fundamental. El campo eléctrico en el interior de un conductor cargado en equilibrio electrostático, porque estas cargas ya están en reposo, están en equilibrio electrostático, el campo eléctrico en el interior es 0. Entonces eso vamos a ponerlo aquí, el campo es igual a 0. Tenemos que tomar nota de eso y tenerlo presente siempre que tengamos un conductor. Reitero, el campo eléctrico en el interior de un conductor que está en equilibrio electrostático es igual a 0, porque si está cargado, la carga reside en la superficie. Ahora bien, yo aquí pongo un cascarón esférico que está
descargado en principio, descargado. Entonces voy a tomar una superficie gaussiana de radio R. De radio R, y voy a considerar otra vez la ley de Gauss. Entonces yo parto del hecho de lo siguiente: estoy dentro de un conductor, el cascarón es un conductor, entonces yo sé que el campo eléctrico tiene que ser igual a 0 en el interior de este cascarón. Entonces, dentro de la superficie gaussiana, lo que tiene que ocurrir es que la carga neta tiene que ser 0. Pero yo observo que dentro de la superficie gaussiana tengo esta carga, que es la que tiene la esfera, que es la carga Q. Entonces, necesito que la carga sea 0. Y para eso, lo que tengo que pensar es que una carga negativa se va a situar en la cara interior del cascarón esférico y esa carga tendrá un valor de menos Q. A este proceso se le llama inducción electrostática, o sea que uno de los fenómenos que suceden es el fenómeno de inducción electrostática. Muy bien, entonces, digo lo siguiente: este cascarón estaba neutro, por lo tanto tiene tanta carga positiva como negativa, en la misma cantidad. Entonces, ¿dónde están las parejitas? ¿Dónde están las carguitas positivas que estaban neutralizando a estas carguitas negativas? Pues esas carguitas se van a encontrar ahora en la superficie del cascarón. Vamos a dibujarla distribuidas uniformemente, y el valor será más Q. ¿Y por qué esta carga positiva no se queda por el medio, por ejemplo, del cascarón? ¿Por qué se va a la superficie? Bueno, porque recordemos que en el interior de un conductor que está en equilibrio electrostático no puede haber carga eléctrica. Entonces la carga eléctrica o reside en la superficie exterior o reside en la superficie interior. Y el otro fenómeno que también podemos destacar es que lo que ocurre aquí es una separación de carga, en el casquete, una separación de carga y redistribución de la carga. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el potencial eléctrico en el interior de esta esfera, de la esfera interior? ¿Vale? Entonces, nosotros para calcular el potencial eléctrico, primeramente tenemos que aplicar esta relación entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico. Entonces, esto quiere decir que la diferencia de potencial entre dos puntos es igual a menos la integral del campo por diferencial de R. Luego voy a explicar qué es esto, pero previamente, antes de calcular la diferencia de potencial y por tanto el potencial de esta esfera, tenemos que saber el campo eléctrico. Entonces nosotros tenemos que ver cuántas regiones tenemos. Tenemos esta región interna, tenemos esta otra región entre el cascarón y la esfera, tenemos la parte del cascarón y luego la parte exterior de aquí al infinito. Entonces, nosotros sabemos que en esta región, aquí dentro, como es un conductor, el campo eléctrico será 0. Si queremos saber el campo eléctrico en cualquier punto de esta región, ¿qué es lo que habrá que hacer? Habrá que aplicar la ley de Gauss, considerando una superficie gaussiana. Vamos a considerar una esfera gaussiana concéntrica, con la esfera que está ahí. Esa esfera tendrá un cierto radio R, y entonces vamos a aplicar la ley de Gauss para calcular el campo. Notemos una cosa, vamos a ver las características que va a tener ese campo eléctrico. Aquí tenemos simetría esférica,
Por lo tanto, el campo en cualquier punto de esta esfera gaussiana, la de color verde, el campo será radial y hacia afuera. Ahí lo voy a representar. Ese será el campo en un punto. Por otro lado, si nosotros tomamos una pequeña superficie gaussiana de la esfera, el vector superficie será, lo voy a dibujar así, perpendicular por definición a la propia pequeña superficie. Ese es el vector diferencial S. Por tanto, si ahora aplicamos la ley de Gauss, tendremos que la integral de superficie del producto escalar del campo por el vector superficie es igual a la carga neta que hay encerrada dentro de la superficie gaussiana sobre epsilon sub 0. Vamos a hacer una cosa. La carga neta, si yo miro dentro de la esfera gaussiana verde, la carga neta que veo es la carga Q, que es la que tiene la esfera. Entonces, mi carga neta es más Q sobre epsilon sub 0. Luego, este producto escalar, si nosotros lo desarrollamos, nos queda lo siguiente. Módulo del campo por módulo del vector superficie por el coseno del ángulo alfa que forman ambos vectores. Esa es la definición de producto escalar. El campo es constante en cada punto de la esfera gaussiana por las condiciones de simetría esférica. Lo ponemos fuera de la integral. ¿Y qué nos queda? El campo por la integral de superficie cerrada de diferencial de S es igual a más Q sobre epsilon sub 0. Bien, entonces esta integral siempre nos da lo mismo. ¿Qué es esta integral? Es sumar todas las pequeñas superficies de la esfera gaussiana y si sumamos esas superficies me va a dar la superficie de la esfera gaussiana total. Y la superficie de una esfera es 4 por pi por r al cuadrado. Entonces, de este lado, siempre nos va a quedar lo mismo. Esta integral, si tenemos esferas, siempre nos da 4 pi por radio al cuadrado. Bueno, eso va a ser igual a más q sobre epsilon sub 0. Por lo tanto, si despejamos el módulo del campo, a mí por ahora solo me interesa el módulo del campo, es más q sobre 4 pi epsilon sub 0 por r al cuadrado. Y nos quedamos con esa información. Vemos que el campo en el interior entre las dos esferas, en esa zona donde hay vacío o aire, ¿no? El campo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r medida desde el centro de las esferas. Bien. ¿Qué pasa luego cuando ya ingreso a este conductor? Bueno, estoy dentro de un conductor, ni me lo pienso, el campo eléctrico en su interior valdrá 0. Y ahora, si queremos saber el campo eléctrico en el exterior del sistema, formado por estas dos esferas, voy a tener que tomar una superficie gaussiana exterior. Voy a tomar una superficie gaussiana exterior, por ejemplo así, concéntrica. Será una esfera gaussiana. Y notemos lo siguiente. Si aplicamos la ley de Gauss, será la integral del campo por ds por coseno del ángulo alfa igual a la carga neta sobre epsilon sub 0. Vamos a centrarnos en la carga neta. Si yo miro dentro de esta esfera gaussiana verde, ¿qué carga veo? Veo la carga más Q, la carga menos Q y la carga más Q. Por lo tanto, la carga neta será más Q menos Q más Q, que todo eso sobre epsilon sub 0 me va a dar igual a Q sobre epsilon sub 0. ¿Por qué es esto? Esto es porque, a ver, en nuestro problema la única esfera que está cargada es esta. Esta esfera está neutra. Lo único que ha ocurrido es una separación de carga, pero tiene tanta cantidad de carga positiva como negativa. Entonces, evidentemente que en este sistema la carga neta que tengo es la carga Q, que se encuentra en la superficie de esta esfera. Bien. Entonces, dado que hay una carga neta Q, el campo, como dijimos antes, será un campo radial y hacia afuera, en cualquier punto, vamos a llamarle E.
El vector superficie, si consideramos una pequeña superficie, también apuntará perpendicular y hacia afuera. Si ustedes buscan en electrostática, la ley de Gauss está explicada al detalle, por si tienen dudas. Lo pueden buscar ahí, en la lista de reproducción, en la parte de electrostática. Bien, por tanto, el campo, dadas las condiciones de simetría, en cada punto será radial hacia afuera, tendrá el mismo módulo, porque el radio es constante, tendrá el mismo módulo. Lo saco fuera de la integral y me queda E por. Y después, ¿qué me va a quedar? La integral de la superficie, que ya sabemos que es la superficie de la esfera gaussiana. Esto es igual a Q sobre epsilon sub 0. Por lo tanto, el campo en el exterior me va a quedar igual que antes. Me queda Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R al cuadrado. Una vez que conocemos el campo en cada una de las regiones, vamos a calcular el potencial en esta esfera, pero nosotros tenemos que calcular el potencial viniendo desde el infinito hasta la esfera. Me voy a explicar. Primeramente, vamos a considerar un punto situado en el infinito, entonces voy a trazar el radio correspondiente a ese punto, está aquí trazado, y le vamos a llamar R sub infinito. ¿Vale? Y vamos a caminar hasta un punto, por aquí, en un punto cualquiera que le puedo llamar P, y voy a trazar el radio hasta el punto P. Y le voy a llamar R sub P. Bien, esta expresión delta V es igual a menos la integral del campo por dr implica lo siguiente. Delta V es la diferencia de potencial entre el punto P y el infinito. Yo voy desde el infinito hasta el punto P. Entonces el punto P es el final en este recorrido y este es el inicio, el infinito. Entonces la diferencia de potencial es el potencial final en el punto P menos el potencial en el infinito, que será igual a menos la integral del campo, que es Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R al cuadrado por diferencial de R. ¿Y cuáles serán los límites de integración? Como la variable es R, voy desde R infinito hasta R sub P. Entonces aquí pongo R sub infinito hasta R sub P. Lo que es constante, Q, 4pi epsilon 0, lo saco fuera de la integral, pero además voy a tener en cuenta una cosa. El potencial creado por este sistema en el infinito es cero. Siempre el potencial en el infinito hacemos que valga cero. Entonces, ¿qué me queda? Que el potencial en el punto P será igual a menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral entre R sub infinito y R sub P de 1 sobre R al cuadrado por diferencial de R. Esto lo podemos escribir de otra forma. 1 sobre R cuadrado, R a la menos 2, por diferencial de R. Y esta integral ya sabemos lo que nos da. Esto nos queda menos Q sobre 4pi epsilon sub 0. Y el resultado de la integral es menos 1 sobre R. Acá hay un menos 1 sobre R, evaluado entre R sub infinito y R sub P. Entonces el resultado final será menos Q sobre 4pi epsilon sub 0, y aquí tengo que poner menos 1 sobre RP, menos por menos más 1 sobre R sub infinito, y 1 sobre R sub infinito me da 0. Y entonces aquí, ¿qué me queda? Que menos por menos es más, entonces el potencial en el punto P es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por el R del punto P. Por tanto, suponiendo que P pueda ser cualquier punto externo, generalizamos y decimos que el potencial en cualquier punto exterior al sistema es Q sobre 4pi epsilon 0 por R, donde R es la distancia del centro hasta el punto que estemos considerando siempre que esté en el exterior. Bien, ahora vamos a dar un pasito más. Vamos a considerar un punto que está aquí en la superficie del cascarón y vamos a llamarle con otra letra, por ejemplo Q.
y vamos a elegir un punto interior cualquiera, que podemos llamarle M, por ejemplo, y vamos a calcular la diferencia de potencial V sub M menos V sub Q, y vamos a resolver la integral del campo por diferencial de R. Vamos a ver una cosita. El punto Q está situado a una distancia, que es la distancia B, que nos dice en la letra que es el radio externo del cascarón. Por lo tanto, el potencial del punto Q es conocido y es Q sobre 4pi epsilon 0 por B, o sea, es esta expresión que está aquí. Este punto pertenece tanto al cascarón como a la parte exterior, es decir, está en la periferia, por lo tanto su potencial lo calculamos de esta forma usando esta expresión. Ahora bien, ¿qué pasa? El campo en el interior del cascarón es cero, porque es un conductor, el campo es cero, por lo tanto esa integral me dará 0, y esto ¿a qué me lleva? A que el potencial del punto M, que es un punto interior cualquiera, es igual al potencial del punto Q, y esto es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 por B. Muy importante, el campo eléctrico dentro del cascarón es cero, de acuerdo a la ley de Gauss, pero el potencial no es cero. El potencial en cualquier punto interior vale lo mismo que el potencial en el punto Q, que es este que calculamos aquí. Consideremos ahora un punto N en la superficie interna del cascarón y un punto S. Por lo tanto, si planteamos la diferencia de potencial Vs menos V sub n, será igual a menos la integral del campo, que sabemos que el campo aquí dentro vale Q sobre 4pi epsilon 0, por r cuadrado, pero al ponerlo en la integral nos queda 1 sobre r cuadrado por diferencial de r, que es lo mismo que nos había quedado antes. Ahora, esta integral, veamos lo siguiente, la tengo, el punto n se encuentra a una distancia que es a, o sea que será entre a y el radio del punto s, este r sub s, que sería ahí. Bien, entonces, el potencial del punto n, como el punto n pertenece al cascarón, el potencial ya lo tenemos, vale esto. Y por lo tanto nos quedará que el potencial en S menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 por B será igual a, el resultado de esa integral ya lo conocemos, nos queda menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 por menos 1 sobre R, que es el resultado de la integral, evaluado entre R sub S y A. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Nos va a quedar, primero, menos por menos, más. Entonces nos queda Q sobre 4pi epsilon sub 0 y nos quedaría 1 sobre RS menos 1 sobre RA, que es A sobre A, 1 sobre A. Por lo tanto, despejando el voltaje en el punto S, nos quedará esta expresión. Ahora bien, nosotros sabemos que el campo aquí dentro vale 0. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a generalizar esta expresión y sabemos que es válida para cualquier punto que se encuentre en el volumen comprendido entre ambas esferas. A ver cómo nos queda. Nos queda así. ¿Por qué? Porque vemos que este factor es igual que este término que está aquí, solo que aquí tengo el b. Entonces puedo sacar factor común q sobre 4pi epsilon 0 y dentro del paréntesis voy a incluir el 1 sobre b que tengo aquí. Por último, si quiero saber el potencial al cual se encuentra esta esfera, recordemos que como el campo vale 0, todos los puntos de esta esfera van a estar al mismo potencial. Entonces, esta esfera es un volumen equipotencial. La palabra equipotencial significa igual potencial en cualquier punto. Por lo tanto, si quiero saber tomar un punto cualquiera de la esfera, podría tomar un punto aquí afuera, este puntito, ¿y cuál será el radio? El radio será el radio R de la esfera.
Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sustituir R por ese valor, y entonces el potencial de la esfera me quedará Q sobre 4pi epsilon sub 0 por 1 sobre R menos 1 sobre A más 1 sobre B. Nos piden la capacidad de esta esfera. La capacidad es un término que nosotros utilizamos en termodinámica. En electrostática no me gusta utilizar ese término. El término correcto es capacitancia, no capacidad, porque la capacidad se usa para la capacidad calorífica, a volumen constante, a presión constante para los gases. Entonces, cuando estamos hablando de un capacitor, que también se le llama mal condensadores, porque no condensa absolutamente nada, la propiedad es la capacitancia, no la capacidad. Vale, pero bueno, vamos a respetar lo que dice la letra, la capacidad. La capacidad es el cociente entre la carga almacenada por el elemento y la diferencia de potencial. Bueno, ¿qué diferencia de potencial? La que existe entre la esfera, en este caso, y el infinito, porque no estamos olvidando del cascarón. Entonces, la diferencia de potencial que hay entre la esfera y el infinito es el potencial que hay en la esfera menos el potencial en el infinito, que vale 0, y el potencial de la esfera ya lo habíamos calculado. Por tanto, una cosa interesante, la carga se nos simplifica y vemos que la capacitancia es una propiedad que siempre, absolutamente siempre, depende de la geometría. ¿Por qué depende de la geometría? Porque depende de R, que es el radio, depende de la distancia A, de la distancia B, y bueno, y aquí aparece la constante de permitividad en el vacío o en el aire, que es muy importante, esta constante aparece siempre. Bueno, esto lo podemos dejar así, si quiero, pero si ya quiero acercarme un poco al resultado, lo que puedo hacer es lo siguiente. Esto al final me quedaría así. Como esto está en el denominador, con respecto a esto que sería numerador en todo este denominador, invierto la fracción y me queda 1 sobre esta cantidad multiplicado por 4pi epsilon 0. Si lo que hago es invertir esta fracción, ¿no? Para dividir dos fracciones, la que está en el denominador la invierto y multiplico. Bien, ¿aquí qué puedo hacer? Puedo poner un común denominador, y entonces ¿cómo me va a quedar? Ponemos el común denominador, R por A por B, y luego, ¿qué nos queda? En lugar del 1 nos queda A por B, en lugar de este menos 1 nos queda menos R por B, y en lugar de este 1 más R por A. ¿Vale? Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Divido este número entre la fracción, o sea que invierto la fracción y llegamos al resultado final. Pero en un examen, si yo lo dejo así, está perfecto, porque todo esto me lleva tiempo y en el examen siempre estoy corto de tiempo. Sigamos. Para calcular la capacitancia entre el conjunto, entre los elementos del conjunto, le he llamado a la esfera interna 1 y al cascarón le he llamado 2. Entonces, la capacitancia de este capacitor simplemente es la carga total de este conjunto, que es la carga Q, porque ¿cuál es la carga total? Es Q menos Q más Q. ¿Qué me queda? Q solo, ¿no? Y la diferencia de potencial entre los dos elementos, que es el potencial 1 menos el potencial 2, que ya lo sabíamos. El potencial 1 es esta expresión y el potencial 2 es esta otra expresión. Entonces, de lo único que se trata ahora es de trabajar con sumo cuidado para llegar a este resultado. Vale, entonces, bueno, ¿qué fue lo que hice aquí? Lo que hice fue poner como un denominador, y entonces esto lo puse aquí arriba, porque el 4pi epsilon 0 es el denominador de este producto que está aquí. Lo puse aquí, y aquí ¿qué me queda? Una cosita, la carga se me simplifica, la carga se me simplifica, siempre se va a simplificar. Como dije antes, la capacitancia no depende de la carga ni de la diferencia de potencial, solo depende de la geometría, en definitiva. Bien, entonces me queda 1 sobre 4pi epsilon 0 por B, que es lo que puse aquí. Vale, ¿qué hice después? Lo que hice después fue lo siguiente. Puse como un denominador entre estos dos, 4pi epsilon 0 por B, ¿vale? Que lo puse aquí abajo. Entonces, ¿qué sucede? Esta cantidad, cuando pongo el común denominador, se va a ver multiplicada por B, que lo voy a simplificar con este otro B. El B que me queda aquí se me simplifica con este,
¿vale? Y entonces, ¿qué me queda? A por B menos RB más R por A, ¿no? Y aquí abajo me queda solo R por A. Si al menos 1 le pongo el denominador R por A, también tengo que multiplicar el menos 1 por menos R por A. Entonces, ¿qué va a pasar? R por A y R por A, esto se me va. Y vamos a ver qué nos queda ahora. Había olvidado poner aquí en el denominador el 4pi epsilon 0 por B. Bien, entonces ahora, al dar vuelta a esta fracción, me queda arriba 4pi epsilon 0 por B por R sub A, dividido AB menos RB. El paso siguiente, ¿cuál es? Simplifico B, que aparece arriba y abajo, y entonces al final me queda 4pi epsilon 0 por R sub A dividido A menos B. Muy bien, qué lindo esto, ¿eh? Esto es calcular por calcular, hacer cuenta por hacer cuenta. Y si yo le pregunto a alguien qué significa una capacitancia, por ejemplo, de 1,2 microfaradio, no me sabe decir qué es la capacitancia o la capacidad, no me sabe decir lo que es. Entonces, este es el tema. Cuando la física se dedica solamente a hacer operaciones, que sí, está muy bien esto, está muy bien, pero cuando olvidamos el concepto, la raíz del concepto, todo esto que hacemos no tiene ningún sentido. Si yo le pregunto a un alumno qué significa esta capacitancia y no sabe decirme lo que es, entonces todo esto no tiene sentido. Por si acaso, vamos a verlo. Por ejemplo, un capacitor de ventilador, ¿no? Tiene un valor típico de 1,2 microfaradios. Vale, 1,2 microfaradios, porque la capacitancia se mide en faradio, significa 1,2 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Vale? Esto significa 1,2 por 10 a la menos 6 coulomb por volt. Porque el faradio es la unidad que se desprende de aquí, que es la carga en coulomb y el voltaje en volt. ¿Y qué significa entonces? La capacitancia o capacidad mide la cantidad de carga en coulombs que puede acumular el capacitor por cada volt de diferencia de potencial. El capacitor es un elemento que acumula carga eléctrica y por tanto también va a tener una cierta energía potencial electrostática acumulada, como consecuencia de esa carga que puede acumular. Entonces, esta cosa hay que tenerla clara. La capacitancia es la cantidad de carga en coulomb por cada volt de diferencia de potencial entre los elementos que constituyen nuestro capacitor. Sigamos. Prosiguiendo, ahora con la parte B, dice, se conecta a tierra la capa esférica, la capa externa. ¿Qué sucederá? Cuando nosotros hacemos una conexión a tierra, lo que va a suceder es que los electrones van a viajar a través del conductor, que será un alambre de cobre, por ejemplo, que pongamos nosotros, y esos electrones van a pasar a neutralizar estas carguitas positivas que se encuentran en la superficie externa. Es decir, que entonces toda esta carga positiva que teníamos desaparece porque se ha neutralizado con esos electrones que han migrado de la Tierra hacia la esfera y por lo tanto solamente me queda la carga negativa menos Q en la superficie interna del cascarón y la carga más Q en la esfera. Y ahora podemos proseguir porque dice a qué potencial queda la esfera interior, etcétera, etcétera. ¿A qué potencial queda la esfera interior? Muy bien, hacemos lo mismo que antes. Nosotros tenemos que aplicar esta relación, delta V es igual a menos la integral del campo por diferencial de R, y entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Primeramente, ¿qué hacíamos? Consideramos un punto exterior colocado en el infinito e íbamos hasta un punto cualquiera, por ejemplo, un punto P. ¿Qué otra cosa hacíamos? Marcábamos los radios, el R infinito y el R sub P. R sub P y R sub infinito. Y entonces, ¿qué hacíamos? Aplicábamos la definición. Delta V viene a ser el potencial final, que es el del punto P, menos el potencial del infinito, que vale 0,
Eso es igual a menos la integral del campo por diferencial de R. Ahora, vamos a ver una cosa. El campo nosotros lo tenemos que sacar por Gauss, y para eso siempre tenemos que tener en cuenta la carga neta, porque la ley de Gauss que establecía que la integral de E por ds por coseno de alfa era el cociente entre la carga neta y epsilon sub 0. Pero observemos una cosa, si tomamos una esfera gaussiana, ¿cuál es la carga neta? Una esfera gaussiana con un radio mayor que B, con un radio externo mayor que B. ¿Qué carga neta hay? Más Q menos Q, 0. Entonces esto vale 0 y por lo tanto el campo eléctrico será 0. Si el campo eléctrico vale 0, quiere decir que el potencial en cualquier punto externo es 0. Vale, entonces podemos poner así. El potencial para cualquier punto externo P es 0. Si ahora ingreso al cascarón, como estoy dentro de un conductor, el campo sigue siendo 0. O sea que no hay diferencia de potencial entre los puntos que hay aquí dentro y los que hay aquí fuera. O sea que el potencial sigue siendo 0. Entonces, si yo considero este puntito, por ejemplo, este punto N, el potencial del punto N seguirá siendo 0. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tomo un punto por aquí dentro y le llamo, por ejemplo, M? Si yo hago potencial de M menos potencial de N, me queda menos la integral del campo, que el campo ahí será Q sobre 4pi epsilon 0 por R al cuadrado por diferencial de R, y entonces tendremos que integrar entre el radio R sub M y este radio que sería A y A. Disculpen que aquí lo puse al revés, ¿no? Potencial de M menos potencial de N, si voy de N a M, será la integración entre A y R sub M. ¿Vale? Bien, entonces, el potencial del punto N sabemos que vale 0. Entonces, ¿esto cuánto nos dará? Nos quedará menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral entre A y R sub M de 1 sobre R cuadrado por diferencial de R, que ya sabemos cuánto nos da. Con el resultado de la integral puesto aquí, menos por menos me va a dar más, o sea que ya lo quito, y resolviendo nos va a quedar Q sobre 4pi epsilon sub 0 por 1 sobre Rm menos 1 sobre A. Entonces, podemos generalizar diciendo que el potencial en cualquier punto de esta parte que está blanca, que es el espacio entre las esferas, donde se encontraría el punto M, que puede ser cualquiera, el potencial es esto, Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre R menos 1 sobre A. R es la distancia desde el centro hasta el punto, cualquier punto que nosotros consideremos aquí entre las esferas. Bien, si ahora yo quiero saber el potencial justamente de la esfera interna, ¿qué tengo que hacer? Sustituir R por el R de la esfera, que es R mayúscula. Nos quedaría esto, ¿verdad? Si ahora ponemos como un denominador R por A, arriba nos queda R por A dividido R me da A por 1, A. R por A dividido A me da R por 1, R. Y este es el resultado final para el potencial de la esfera en este caso. Queremos saber ahora la capacidad de la esfera interior. Bueno, la capacidad sabemos que es la carga sobre la diferencia de potencial. Entonces será la carga dividido el potencial de la esfera interior menos el potencial que hay fuera de la esfera, que es todo 0. ¿No? El potencial fuera es 0. Entonces simplemente nos quedará Q dividido esta expresión que tenemos ahí arriba, Q por A menos R, dividido 4pi epsilon sub 0 por R por A. Simplificamos la carga, entonces la capacitancia nos va a quedar 4pi epsilon sub 0 R por A dividido A menos R.
Una cosa importante que vuelvo a recalcar, la capacitancia o capacidad depende solo de la geometría de los elementos. Si bien la definición de la capacitancia es la carga sobre la diferencia de potencial, nosotros podemos decir con toda propiedad que la capacitancia no depende ni de la carga ni de la diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque en la expresión final no aparece ni la carga ni aparece la diferencia de potencial. Solamente aparecen elementos geométricos, distancias, la constante de permitividad. Eso es lo que aparece en la capacitancia. Muy interesante. Sigamos. Para hallar la capacitancia del conjunto, evidentemente que nos va a dar esto. ¿Por qué? ¿Qué tendríamos que hacer? Dividida la carga almacenada que hay en este conjunto, que es o esta carga o esta, o sea, Q, es Q, dividido la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial es la de esta esfera, que es este valor, menos la de esta, que ya habíamos visto que valía 0. O sea que nos quedaría exactamente el mismo cálculo. Nos falta averiguar ahora la energía electrostática que tiene almacenada el conjunto. Para hallar la energía almacenada por este conjunto, en este caso, la energía almacenada en un capacitor, que yo le llamo U, se calcula como un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial V al cuadrado. Entonces, tenemos la capacitancia, tenemos el voltaje, simplemente hacemos las operaciones, elevando al cuadrado el potencial, que nos quedaría esto, hacemos las simplificaciones del caso, y la energía nos queda este resultado que vemos ahí. Para terminar el problema, vamos a tener en cuenta lo que nos dice la letra. La letra nos dice que este contacto se rompe, aquí aparece roto, y luego a la esfera interna la conectamos a un potencial V sub 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta esfera, la externa, va a quedar con su carga menos Q, y la esfera interna va a pasar a tener una nueva cantidad de carga. Entonces, hay algo que no va a cambiar nunca, que es la capacitancia de la esfera interna o la capacitancia del conjunto. Esto no cambia porque, como vemos, depende de la geometría. A la capacitancia no le importa que cambie el voltaje o diferencia potencial, que es la misma cosa, o la carga, no le importa eso. La capacitancia vale esto. Ahora bien, nosotros podemos escribir que la capacitancia de la esfera interna es la carga que se ha incrementado en cuanto en la que tiene ahora menos la que tenía, dividido ¿qué potencial? El que tiene ahora, que sube sub 0, que es ese potencial al cual se ha conectado. Por lo tanto, si despejamos la carga que tiene ahora la esfera interior, me queda V sub 0 por la capacitancia más la carga Q que tenía antes. Esto será la nueva carga. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Esto me va a quedar V sub 0 por 4 por pi por epsilon sub 0 por A por B por R dividido AB menos RB más RA más Q. Esa será la nueva carga interior. Para saber a qué potencial queda la capa esférica es muy sencillo, porque nosotros lo que podemos hacer es calcular el campo externo, y sabemos que por Gauss el campo externo nos va a dar la carga neta, que viene a ser la carga interna menos la carga Q que hay aquí en la parte interna del casquete, dividido 4pi por epsilon 0 por R al cuadrado. Entonces, esto siempre nos va a llevar a una función potencial que es muy similar. Es Q sub I menos Q sobre 4pi epsilon 0 por R. Noten lo siguiente. El campo, si depende del inverso de R al cuadrado, el potencial depende, es inversamente proporcional a R. Es la misma expresión, solo que aquí R parece al cuadrado. Entonces, si quiero saber el potencial que tiene esta esfera, simplemente tengo que darle a R el valor del radio externo, como hicimos antes. Entonces, el potencial de la esfera externa
nos va a quedar Q sub I menos Q sobre 4 pi epsilon 0 por B. Bueno, esto ha sido muy extenso, no podemos pretender entender los problemas en un vídeo de 10 minutos, porque es como suele decirse, es lo que hay. Explicar bien las cosas lleva tiempo. Espero que valoren todo esto, y la forma de valorar mi trabajo es suscribirse y darle like y dejarme los comentarios. Muchas gracias.